sociedad va en estado de retroceso. En vez de avanzar a más cultura, a más conocimiento, a más saber, va al contrario. Los medios de comunicación generalmente funcionan ya, hablo de televisión o internet, 24 horas al día, sin parar. En cualquier hora del día puede encontrar en cualquier cadena de televisión noticias, películas, reportajes, información de todo tipo variada. El hecho de que la gente tenga acceso a la cultura no quiere decir que la gente sea más culta, porque con astucia el 90% de los programas, por ejemplo, televisivos, van encauzados hacia deportes, música, hacia telenovelas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que es cultura, conocimiento o verdad, eso ya es otra historia. Eso ya una persona generalmente, por lo menos inteligente, nunca se puede ya fiar de las noticias verídicas que puede transmitir los medios de comunicación, porque estos están controlados por los poderes fácticos. Hay un dicho que dice que el poder corrompe y el máximo poder corrompe el máximo. Pero esa filosofía puede encauzarse en todos los campos. En la cultura, en la banca, en la empresa, en la familia. Una persona puede tener buenos ideales, puede ser honrada de corazón, pero una vez se hace al poder y tiene acceso a regalos multimillonarios, es difícil que una persona diga no a una oferta sugestiva, un acto de corrupción y de robo. La empresa o la organización más corrupta y criminal de la tierra, lo he dicho siempre, es el Vaticano y el clero de la religión católica. Es la organización satánico-criminal que más daño, muertes, atrocidades, corrupción de la más alta ha hecho y hace durante toda su negra historia, que se ha sometido a las masas por medio de la ayuda de noblezas y dictadores que han aplastado el conocimiento y a la gente. Yo tengo muchas y desagradables experiencias en este campo, puesto que he tenido desde hace años un enfrentamiento frontal contra este tipo de organizaciones, encabezadas y controladas por el Vaticano. De tal manera que, aunque gracias a Dios tengo un don privilegiado de poder traducir enigmas y misterios sin ningún tipo de problema, no se ha permitido hasta el día de hoy mi acceso a los medios de comunicación. Aunque ya he dicho en ocasiones diferentes que periodistas, productores incluso, gente metida en los medios televisivos, han querido ayudarme. Incluso firmamos un contrato con una televisión de España, Antena 3, para abrir algunas rocas en España y sacar cuerpos de gigantes. Tengo el contrato firmado. Pero rápidamente, como en muchas ocasiones, vino orden de los de arriba, de los poderes fácticos y del Vaticano, de rápidamente abortar ese asunto y no realizarlo, o arruinaban la vida y las carreras, no solo de los periodistas que habían tenido contacto conmigo con Antena 3, Javier Martín y Rocío Lavara, y firmado el contrato por Jimeno de Priede. Les amenazaron con arruinarles la vida si hablaban más conmigo. Pasó lo mismo con la Cueva de Hércules y la Mesa de Salomón en Toledo. Yo tuve contacto con mucha gente de España, de los políticos, de las realezas, relacionados con la Cueva de Hércules y la Mesa de Salomón, con las alcaldías, con arqueólogos. Bueno, pasaron cosas tan drásticas, tan increíbles en una supuesta democracia, que eso difícilmente se puede creer aun viéndolo, no lo puede creer la gente. Son cosas que no cuadran. Que hubieran pasado en el tiempo de la dictadura franquista, a raíz del año 40, en las cárceles franquistas, el sistema dictatorial católico fascista de Franco, en esos años crudos de tantos fusilamientos, tortura y matanzas por orden del clero y del Vaticano, que eso que yo les comento hubiera pasado en aquel tiempo era razonable.
pero en una plena democracia, que haya, como pasó con el exalcalde de Toledo, José Manuel Molina, su gabinete de prensa, José Manuel Aznar y Verónica Aguilera, que me escribieron diciendo que mandara documentos, cartas y mapas antiguos que tenía yo de las entradas a la Cueva de Hércules y la Mesa de Salomón en Toledo, porque hay varias entradas por varias iglesias conocidas por mí. Y yo les indiqué, con medio de, tengo cartas de ellos, montones, donde tenían que meterse para ir por uno de los túneles de Toledo, puesto que Toledo subterráneo está invadido de túneles a varias alturas que salen de Toledo a varias poblaciones de las cercanías, a varios kilómetros, desde la finca de Igares, igualmente, en Mocejón. Bueno, pues me escribieron, le mandé un paquete con un montón de información, y lo que hicieron, en una de las entradas que yo le indiqué, en el callejón de San Ginés número 3, rápidamente echaron a la fuerza a todos los ciudadanos, todos los que vivían encima de esos túneles, con engaño y a la fuerza, el alcalde de Toledo, José Manuel Molina, comprando gente de su familia esos terrenos. Rápidamente el consorcio de Toledo pidió varios millones al Estado español con la supuesta idea de reorganizar aquello y hacer un museo público y derribar las casas y derribarlo todo. Y a mí me amenazaron con encerrarme en la cárcel si aparecía por Toledo. Mandé un abogado de Toledo, el señor Óscar Marín, para que preguntase a la alcaldía mis derechos como descubridor, puesto que tengo incluso los derechos concedidos por las Cortes Generales de Madrid. Tengo infinidad de cartas, de documentos públicos, de políticos, te digo, y de Su Majestad la Reina Sofía, Su Majestad el Rey, relacionados con la Cueva de Hércules. Y cogieron el exalcalde de Toledo a mi abogado, le amenazó hasta de muerte, le dijo que si hablaba más conmigo o investigaba tan siquiera algo sobre la Cueva de Hércules, rápidamente le expulsaban del colegio de abogados y le arruinaban la vida y la carrera y la de su familia. A él o a cualquier abogado de España. Tengo carta de mi abogado, todo aterrorizado, espantado de la experiencia trágica con la alcaldía de Toledo. Y rápidamente la alcaldía de Toledo hizo lo que han hecho en otras ocasiones, con otros lugares: museo público, taponar los túneles que van a parar al recinto donde está la Mesa de Salomón y los dos robots que la protegen, y hacer museo público con alarmas, con luces, policías, impedir el paso a cualquiera y levantar muros de piedra y cristaleras con espejos, con alarmas, para que nadie entre en ningún momento ahí, que no sea con una guía turística en un momento determinado del día o de la noche. Es inconcebible lo que está pasando en España y en el mundo entero. Porque claro, en España, como otros países del mundo, está pasando por una gran crisis. Eso está sucediendo en toda la tierra. Una crisis económica preparada por los entes de poder para crear el nuevo orden de cosas. De la manera que se ha creado siempre. Cuando se ha creado una crisis, ha venido rápidamente una guerra. La Primera Guerra Mundial, luego la Segunda Guerra Mundial, mediante la crisis de los años 30, una guerra mundial destruyendo la tierra casi, literalmente, y cientos de millones de muertos, para volver a reconstruirla y afianzar organizaciones de poder fáctico, como fue en principio la Sociedad de Naciones, y al terminar la guerra se destruyó la Sociedad de Naciones porque fue imposible crear paz y se inventó las Naciones Unidas. Y ahora se está creando un sistema económico ruinoso y destructivo para crear el nuevo orden, con un comienzo a una tercera guerra mundial, e implantar un microchip y controlar a la entera raza humana. Lo digo esto, como comenté al principio, porque la gente va adquiriendo cultura. Hace muchos años, en mi juventud, pues no existía el internet, no existía los medios de comunicación. Había en España una dictadura católico-fascista, estaba todo censurado por la Iglesia Católica y todo prohibido. No había contacto con el exterior. La gente había quedado en la Edad Media, en el tiempo del oscurantismo, el miedo y el terror. Y entonces, en la actualidad, puesto que la gente va adquiriendo conocimiento, se van disolviendo las ideas preconcebidas religiosas o filosofales sobre el pasado verdadero de la humanidad. En Toledo, en las cercanías hablo,
hay lugares impresionantes, pero que prohíben que se hagan públicos. Como dije en algunos vídeos y artículos míos en mi blog, el oro de Ofir, de Salomón, porque Salomón hizo un viaje especial con naves especiales desde Zion-Geber, una zona al sur de Israel, costera, hacia Toledo, para crear la cueva de Hércules, la mesa de Salomón, y crear oro de Ofir, un oro puro, para enriquecer la nación de Israel toda entera. Y se dejaron toneladas de oro en esas cuevas, conocidas por mí, con el hecho de quedar un vestigio o un testimonio de su llegada a Toledo y del propósito de realizar la cueva de Hércules y la mesa de Salomón, que es un cronovisor o un espejo, como decían los árabes medievales, donde se podían ver escenas de la humanidad del pasado y del futuro de la humanidad. Y en España, de igual manera, está el Arca de la Alianza, traída también en aves voladoras hacia España para ocultarla y sacarla en este tiempo, en la actualidad. Estos descubrimientos son fantásticos, increíbles, y de hecho tengo pruebas, datos, no solo de ello, de muchos más descubrimientos que tengo. El hecho de que en España, como en otros países, existan, y lo sabe el gobierno, lo saben los de la izquierda, los de la derecha, las Naciones Unidas, lo sabe la CIA norteamericana, el Vaticano. Bueno, esto es un secreto a voces, que hay rocas con gigantes perfectamente conservados, cuerpos de mujer y cuerpos de extraterrestres. Los hay en toda la Tierra, pero están extremadamente protegidos. El hecho de que se llegara a los medios de comunicación con estos descubrimientos atraería a España millones de personas de turismo para ver esas rocas con los gigantes, aunque no se pueden abrir todas, se abriría uno, dos o tres, ver la mesa de Salomón, ver los robots que la protegen de un material indestructible como el de los ovnis de Roswell, y sacar oro de Ofir para paliar la crisis brutal económica y el hundimiento de la nación con más de 4 millones de parados. Sería fantástico para la economía española y para el pueblo español y para la cultura española y para el patrimonio de la humanidad que todo esto se revelara. Pero no quieren. ¿Y por qué no quieren? Porque los que han manejado los hilos del mundo, el poder fáctico, los que han aplastado a la gente, los que se han inventado cuando ha sido necesario guerras brutales y genocidios. Lo de Franco, un genocidio de 1 millón de personas, aplastando al país y aterrorizándolo con el apoyo del Vaticano y la Iglesia Católica y asesinando plazas de toros de gente. Y luego, después de la guerra, violando el clero asqueroso ese a millones de niños y asesinando a infinidad de ellos, como las niñas de Alcácer y muchos más, claro. Es un poder fáctico de terror que quieren que las cosas sigan como hasta la actualidad, como han sido siempre, el Estado, el capital, la Iglesia, y la gente cada vez más hundida y más pobre y más temerosa, y el miedo ese a perder un puesto de trabajo, y cállate, no te muevas, no digas nada, no mires, no pienses. El estado de esclavitud total y absoluta. Mire usted, en España hay talentos, los ha habido siempre como en todos los países, gente tanto en las artes como en la política. Y aunque yo no soy político, pero le voy a decir una cosa, y es verdad. Si yo tuviera que votar a un presidente para dirigir las riendas del país español, le soy sincero, ya digo, no soy político, pero digo la verdad. Para mi concepto, el político más competente e inteligente de España, que levantaría el país, en definitiva, en muy poco tiempo, es el señor Julio Anguita. Que, como digo, no soy partidario de ninguna fracción política, pero tengo que decir que ese señor es un hombre de talento, de razonable, honrado, y que ese señor en un gobierno se acabaría la crisis en muy poco tiempo. Pero los que manejan las riendas del poder, los que ponen a los gobernantes, los que dicen lo que hay y no que hay que hacer, jamás dejarían al señor Anguita a la cabeza del gobierno, como jamás me dejarían hablar a mí en televisión alguna ni un solo minuto. La verdad, hay un dicho antiguo, no triunfa nunca, pero los que se oponen a la verdad terminan por morirse. Gracias, amigos.